Televidentes del Canal TRO, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Oriente Noticias que, como siempre, estamos dispuestos a entregarle a ustedes la mejor información del Gran Santander. Hoy generada esa emisión desde la capital norte santanderiana. Haremos un análisis de lo que fueron los resultados de las elecciones al Congreso el pasado 11 de marzo. El objetivo, conocer un poco más a fondo qué fue lo que ocurrió, los fenómenos políticos que se presentaron en el norte de Santander, quién ganó, quién perdió, por qué ganó y por qué perdió. Todo ese análisis lo vamos a tener durante esta hora y por eso les decimos a ustedes bienvenidos. Como también le doy la bienvenida y las buenas tardes y las gracias, por supuesto, a nuestro profesor politólogo y siempre acompañándonos acá en ese tipo de análisis en Oriente Noticias, al doctor Edgar Alan Niño. Mil gracias por estar con nosotros. Astrid, gracias por la invitación y qué agradable hablar de estos temas que nos gustan, de la política y el nuevo panorama del norte de Santander. El nuevo panorama, ese panorama que tantos quisiéramos tener claro, porque muchas personas pues de pronto en casa hacen de pronto esos debates, no, ese por qué ganó, ese por qué perdió, ese que le faltó, será que se quedó de pronto muy confiado. Realmente son tantas cosas que podemos estar analizando, pero realmente hoy vamos a profundizar un poco más en lo que podamos para analizar lo que resultó pues de las votaciones que los norte santanderianos, ese voto que donde dieron como electos a estos norte santanderianos que estarán en el Congreso de la República. Bueno, empecemos por saber o por analizar cómo vio usted los resultados a nivel departamental. ¿Cómo vio si salió la gente a votar o faltó? Bueno, indudablemente falta, hay un 50%, Astrid, que todavía no logramos canalizar para que voten en el departamento. Causas muchas, desencanto, la corrupción sigue marcando esa tendencia, pero no es una tendencia que viene de estas últimas elecciones. Históricamente el departamento se mueve sobre un 49-48% de abstención y eso se debe de pronto a que hay regiones donde el conflicto armado afecta a nuestro departamento y por otro lado pues las ideas parecen no llegar a los electores. Es decir, hay un caudal electoral con el que cuentan los políticos en el norte de Santander, que es de 500.000, casi 600.000 votos, y sobre eso se mueven las cifras en el departamento, con fenómenos importantes, Astrid, de los votos que emigraron. No es suficiente con el problema de migración que tenemos aquí en la frontera, sino también ahora tenemos migración de votos. Entonces hay votos que se fueron para otros senadores y eso indudablemente también afecta el caudal electoral del departamento. ¿Qué pudo pasar con eso? Porque es que a qué horas vimos un ejemplo del doctor Benedetti aquí haciendo política y resultó con un muy buen número de votos. Bueno, no sé si es por el auge de internet o de las redes sociales, pero Benedetti no vino a Cúcuta a hacer campaña y sin embargo sacó 7.000 votos. Tal vez sería gente que le estaba trabajando y seguramente contaban con esos votos otros candidatos del departamento que vieron cómo se fue una curul, que vieron cómo se fue una inversión y pues esto lo único que nos trae es consecuencias porque perdemos cartas que pueden representarnos a nivel nacional. Que sean los mejores o que no sean los mejores, pues eso sí lo juzga el elector, pero indudablemente el departamento, entre más personas tengan para tratar de solucionar los problemas de la agenda que se debe formar ahora, pues va a ser mucho mejor. ¿No podríamos igualar los resultados de Benedetti con los de Álvaro Uribe Vélez? Porque también Norte de Santander tuvo una buena votación para Álvaro Uribe Vélez. Bueno, el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez es un fenómeno muy diferente. Primero por el liderazgo que ha mantenido desde sus dos presidencias, también ha sido la votación más alta con Juan Manuel Santos antes de que pasara todo lo que conocemos. Entonces yo creo que el doctor Álvaro Uribe tiene un caudal no despreciable de 4 o 5 millones que bien se ve reflejado en la consulta, en el candidato Duque y también en los candidatos del Centro Democrático. Entonces casi que él parte siempre de un ahorro de 4 o 5 millones y obviamente se vio reflejado en el departamento. Del Centro Democrático no tenía representantes y ahora tiene uno en la Cámara Alta en el Senado y otro en la Cámara de Representantes.
Vemos en un mapa entregado por la Registraduría Nacional, donde al principio yo que estaba durante esa jornada de trabajo del conteo y el análisis de las elecciones, ese mismo domingo 11 de marzo se veía ganando al Partido Conservador, pero resulta y pasa que ahora ya las cifras se modificaron un poco y terminó ganando el Partido Liberal en Norte de Santander. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, el Partido Liberal siempre ha sido una fuerza en la ciudad de Cúcuta. Durante algún tiempo ingresaron partidos como el Partido de la U, como Cambio Radical, que comienzan a hacer contrapeso a eso que venía dándose históricamente con el Partido Liberal. Recordemos que la tendencia era que en Cúcuta votaba alrededor del 50% del caudal electoral y era casi que rojo totalmente, y el resto del departamento era azul. Tenían mayoría los conservadores en el norte de Santander, pero con Cúcuta como fenómeno específico de votación liberal. Vuelve a retomar el Partido Liberal esas votaciones amplias, tanto con Andrés Cristo como con Alejandro Carlos Chacón, de los cuales hablaremos más adelante durante esta transmisión, y indudablemente es un ítem a destacar en esta elección porque mantiene una hegemonía, sobre todo en la ciudad de Cúcuta, que hace rato no la veíamos con claridad frente a otros partidos emergentes. Pues es una situación que se vio acá y el Partido Conservador como ahí a la par también con el Partido Liberal. El Partido Liberal obtuvo 114.690 votos, un 22%, casi un 23% de la población. Sí, tenemos que entender que la Cámara jaló mucha de esa votación. Sí. ¿Por qué? Porque Alejandro Carlos Chacón no fue el único que colocó una votación alta, sino también el fenómeno del candidato Acevedo, que no volvió a salir, pero si revisamos tiene una votación bastante respetable. Le hicieron otra vez falta los 5 centavitos para el peso, esta vez con el Partido Liberal, e indudablemente el partido muestra esas cifras. Ahora, ¿qué tan liberal o qué de otro partido o qué tendencia ideológica tenga el doctor Acevedo? No lo podemos asegurar porque ha cambiado de partido en cada elección y no podemos decir que son votos liberales. Yo creo que no. Yo creo que no, Astrid. Cambiar de partidos políticos para determinada campaña pues que realice. Yo creo que no lo está castigando porque fíjese que la votación de él es alta. Si fuera una votación bajita, bueno, hay un voto de castigo, pero hay una votación alta que casi le permite acceder a la Cámara, y ahí es donde nos damos cuenta que el factor ideológico no está jugando un papel preponderante en estos momentos. Y mire, estamos cerca de las presidenciales de la primera vuelta y estamos comenzando a ver que hay partidos resquebrajados, sí, conservadores con liberales, liberales con conservadores. Eso no sería nada raro porque toda la vida se ha hecho, pero vemos gente de la U con gente de Cambio Radical, es decir, las ideologías, nada. En estos momentos se trata de hablar de una coherencia entre izquierda y derecha, es decir, los que medio se pueden alinear a la izquierda o los que medio se pueden alinear a la derecha, pero a la hora de buscar los votos para esa segunda vuelta, créame que no va a haber lealtades de absolutamente nada en materia ideológica. Bueno, vamos a ir hablando de partidos y también vamos a ir hablando de candidatos que eligieron los norte santanderianos para que los representaran en el Congreso de la República. Hay una cara nueva en el Senado de nuestro país por parte de Norte de Santander y es el exgobernador Edgar Díaz, y vamos a ver el perfil y después hablamos un poco del exgobernador de Norte de Santander. Edgar de Jesús Díaz Contreras es administrador de empresas, exconcejal de Cúcuta, exsecretario de Educación y exgobernador del Norte de Santander, y llega por primera vez al Congreso de la República de la mano del partido Cambio Radical. Bueno, Edgar de Jesús Díaz Contreras, exgobernador de Norte de Santander. Se decía y se hizo un análisis que ese buen desarrollo, ese buen desempeño de él como gobernador le permitió llegar hoy a ser senador de la República. ¿Considera usted que eso es cierto? Es cierto, la gente le pagó los favores que había recibido en materia de desarrollo. Es decir, nosotros veíamos carreteras que se habían arreglado durante la administración de él y con letreros muy dicientes que decía gracias determinada población.
Esa es una forma silenciosa de ir diciendo, mire, yo voy abonando el terreno para futuras elecciones. Es una forma amable, además, no podemos decir que es una forma de hacer campaña, pero que la gente recuerda y que finalmente la devuelve en las urnas. Ahora, para nadie es extraño que Edgar Díaz cuenta con una buena organización electoral, con gente que es en estos momentos una votación fiel. Podemos decir que en este primer tamiz es una votación fiel y tendrá que mantenerla porque son casi 80.000 votos, si no estamos mal. Sí, señor. Y mantener 80.000 votos pues no es nada fácil. Mantener 80.000 votos es una tarea ardua en el norte de Santander y esperemos que con el desarrollo en el Congreso el doctor Díaz pueda mantenerla. Vamos a ver si los electores piensan lo mismo en 4 años y vuelven a darle ese premio que ya ganó por una buena gestión, porque así lo calificó la gente en la gobernación. Quedó de cuarto a nivel nacional por Cambio Radical con una muy buena votación. Sí, y además le da un liderazgo que desde hace rato no tienen los senadores del norte de Santander. Con 80.000 votos yo puedo decir, mire, la frontera existe, la frontera tiene estos inconvenientes y de pronto pensar en una de las vicepresidencias del Senado no se descartaría para poder desde ahí impulsar las obras que necesita el departamento. Pues qué interesante. Cambio Radical en norte de Santander sacó 95.094 votos, un 18% de la población, 18,28% de la población. Sí, prácticamente es la mitad de la votación de Cúcuta, se acercó casi a la mitad de la votación de Cúcuta y es muy importante que este partido esté tomando ese liderazgo aquí en el norte de Santander, porque ahora cuando veamos lo que pasó en Cámara también Cambio Radical coloca una buena votación. Aunque no estaban trabajando en pareja Jairo Cristo y el senador Edgar Díaz, de todos modos Cambio Radical para su escudo sí tiene una importancia en el departamento y podríamos decir que con el Centro Democrático son los dos grandes triunfadores en esta contienda electoral, por encima del tradicional Partido Liberal y obviamente del Partido Conservador, que perdió una curul. Me están recordando que el Cambio Radical no tenía un representante en norte de Santander. No lo tenía y por eso lo declaramos vencedor. Pasó de no tener nada a tener un representante en la Cámara y un senador. Y con altas votaciones, Astrid, que es lo más importante. Eso, él va a ser una carta importante, colocar esa votación tan alta es bastante representativa y vamos a observar cómo Jairo Cristo comienza a entrar en el juego de lo que exige Cambio Radical y cuál es la postura que va a tomar, porque les recuerdo, no están seguros los votos para nadie en estos momentos con las coaliciones que se están haciendo a nivel presidencial. Bueno, pues vamos ahora con Andrés Cristo. Hablábamos hace un momento del Partido Liberal que le fue muy bien en norte de Santander. Andrés Cristo, electo total por norte de Santander, obviamente consiguió votos por fuera. Bueno, con Andrés Cristo hay algo importante. La votación de la Casa Cristo, cuando estaba Juan Fernando, pues era una votación de 50.000, 40.000 votos, que era lo que necesitaba para salir por el departamento norte de Santander. Incluso con votación nacional, pero en estas apuestas el senador Cristo, si observamos la votación pasada y la de ahora, ha subido su caudal electoral. Eso quiere decir que hay un trabajo por fuera, hay un trabajo de influencia indudablemente de la figura de su hermano, del doctor Juan Fernando, que ha logrado canalizar amigos y ha logrado canalizar personas que se unen a la causa del senador Andrés Cristo. Eso es indudable, que la influencia de Juan Fernando es importante para lo que necesita el senador Andrés Cristo y por eso tiene una votación, mantiene su curul y con la ventaja que era la única carta en el norte de Santander que podía captar todos esos votos. Sin embargo, obtuvo un poco menos de votos que en las elecciones anteriores. Bueno, era probable, Astrid, tenemos que tener en cuenta cómo el Partido Liberal ha estado cerca también del gobierno Santos. Y ese factor de pronto afecta la votación del Partido Liberal. Entonces yo diría que salió muy bien librado el Partido Liberal.
que estando cerca del gobierno Santos, mantiene la curul acá, la credencial en el norte de Santander, y mantiene también su Cámara. Bueno, entonces Andrés Cristo fue uno de los senadores que también se mantienen para el norte de Santander. Veamos su perfil. Andrés Cristo Bustos, uno de los senadores más votados del Partido Liberal, logra repetir su segundo periodo en el Congreso de la República. Es hijo del fallecido líder liberal Jorge Cristo Sayum y hermano del exministro Juan Fernando Cristo. Fue asesor jurídico del Consejo de Bogotá y personero de Cúcuta hasta 2011. Bueno, ese es el perfil de Andrés Cristo, senador norte santanderiano que se mantiene allí. Las nuevas caras que han venido trabajando desde el norte de Santander se mantienen en el Senado y por supuesto también en la Cámara de Representantes. Nos vamos a una pausa, profe, ya regresamos televidentes con más de Oriente Noticias, ese análisis que estamos haciendo de las elecciones al Congreso de la República, pero por supuesto las votaciones que tuvo Norte de Santander y quienes estarán representándonos en el Congreso. Ya regresamos. Bueno, televidentes, continuamos con más de Oriente Noticias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Continuamos con ese análisis que estamos desarrollando sobre las elecciones al Congreso de la República el pasado 11 de marzo. Norte de Santander salió y votó. Hay algo que debo aclarar. Norte de Santander, en materia de Cámara de Representantes, el Partido Liberal quedó de primero en la región, pero para el Senado quedó de primero el Partido Conservador. Entonces, ambos poderes, digámoslo así, políticos, tuvieron su buena representación, tanto el conservador para el Senado como el Partido Liberal para la Cámara de Representantes. Son dos partidos políticos que siempre se van a mantener, son tradicionales. Sí, los votos que puede perder el Partido Conservador o el Partido Liberal es con los partidos emergentes Cambio Radical y la U. El Polo tiene muy pocas posibilidades hasta ahora en el departamento, pero tradicionalmente los votos de Ocaña han sido muy famosos porque son los votos que posicionan al Partido Conservador, y los votos de Cúcuta, como lo habíamos dicho antes, pues ahí está el Partido Liberal comandando los registros, con los fenómenos, vuelvo y repito, Cambio Radical, Partido de la U, que esta vez no fue vencedor ni tan destacado, y el fenómeno del Centro Democrático, que indudablemente con la consulta que realizó junto con el Partido Conservador y con el movimiento que lidera el ex procurador Ordóñez, pues obviamente aumentó esa votación y esas expectativas que tenían, desbancando a los dos senadores que eran tradicionales, Manuel Guillermo Mora de la U y Juan Manuel Corzo del Partido Conservador. Yo creo que ahí faltó un cálculo, sobre todo cómo se iba a disparar esa votación con las consultas. Tanto la de la izquierda como la de la derecha sacó a la gente a la calle, sacó a votar más personas, y la diferencia, aunque no fue mucha, siempre son 30.000, 20.000 votos, cuentan a la hora de elegir. Los senadores nuestros pierden su curul casi que con 10.000 votos cada uno, y fíjense que esos votos se aumentaron porque la gente salió a las consultas, y ahí con eso no contaba nadie. Esos fenómenos de consulta ya se han dado en otras ocasiones. Cuando ocurrió lo de la séptima papeleta, se da ese primer fenómeno para la Constitución del 91, donde el caudal electoral sube, y más de uno que había hecho cuentas de sacar 20.000 votos, pues vio que tenía que sacar 35.000, 45.000 votos, porque esos fenómenos tienden a subir el caudal electoral. Claro que sí. El Partido Conservador en Norte de Santander para el Senado obtuvo 107.447 votos, un promedio del 20%, 20,29% de la población. Con Juan Carlos García Gómez a la cabeza con una votación de 51.368. ¿Pero quién es Juan Carlos García? Veamos el siguiente perfil. Juan Carlos García Gómez está en la Comisión Primera de la Cámara, es conservador de tradición familiar. En agosto culmina 2 periodos como representante a la Cámara por Norte de Santander y desde entonces asumirá como senador de la República. Pues Juan Carlos García estaba antes en la Cámara de Representantes, pasa al Senado y le fue muy bien. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, indudablemente viene de una casa política. Recordemos que Albino García Fernández, su orientador,
pues fue un político bastante prominente aquí en la ciudad de Cúcuta, y la organización electoral que él tiene es bastante importante. De pronto no maneja un perfil mediático, como muchos quisieran, pero sí maneja una organización de trabajo silenciosa en los barrios, en los municipios, y además con un socio muy importante, que es Ciro Rodríguez, que le está garantizando los votos de la provincia de Ocaña, y eso dispara cualquier votación. Bueno, pues son decisiones que se toman y aquí vemos los resultados. Vamos ahora a saludar a nuestro periodista Heider Logato. Pues Heider se fue a entrevistarse con la nueva cara también al Senado de la República, como lo es Mila Romero. Pero profesor, antes de saludar a Heider y de pasar con Heider, Mila Romero llega por el partido Centro Democrático y termina con una muy buena votación, y decían que le ayudó mucho, obviamente, la votación que obtuvo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Bueno, el trabajo de Mila no se quedó únicamente en su candidatura a la gobernación. Debemos recordar que en esa figuración que tuvo, pues primero se manejaba el discurso de que la mujer volvía a la política en el norte de Santander. Ella hizo una campaña decorosa, se centró en lo que estaba pasando en el Catatumbo, habló de seguridad y habló de tecnificación del campo, que esperemos sigan siendo sus banderas ahora en el Senado. Eso la gente lo recibió, entendió que había sido una representación muy digna para los seguidores del Centro Democrático y le dieron su voto de confianza. Nadie en realidad esperaba que el Partido Centro Democrático fuera a tener una votación tan alta por Mila, y resulta que lo de Uribe sí endosó su trabajo. Además, ella tiene trabajo no para sacar una votación de 60, 70 mil votos en estos momentos, pero sí tiene un trabajo respetable, y obviamente la votación del partido le ayudó muchísimo. Bueno, 16 años después tenemos una mujer en el Congreso de la República representando a Norte de Santander. Pues vamos a saludar ahora sí a Heider Logato, quien ya está con la doctora Mila Romero, la hoy elegida para el Congreso como senadora de la República y quien estará representando a nuestra región. Muy buenas tardes, Heider. Adelante usted, por favor. Hola Astrid, muchas gracias. Pues nos encontramos en compañía de la primer mujer senadora en Norte de Santander después de más de una década. Se trata de una ingeniera civil, además. Ella es Mila Patricia Romero Soto. Mila, cordial saludo, bienvenida. Muchas gracias, un cordial saludo y un saludo muy especial para Astrid. Bueno, Mila, comencemos contándole a los ciudadanos, a la gente del común, ¿quién es Mila Patricia? Bueno, Mila es una cucuteña del común. Soy esposa, madre de 3 hijos, 2 ya profesionales y la otra está por graduarse, que me formé como ingeniera civil, la mayor de 3 hermanas, y bueno, una persona que ha tenido la oportunidad de servir desde el sector público. Bueno, Mila, sabemos que usted intentó llegar a la gobernación de Norte de Santander con una cantidad de votos de respaldo de los nortesantandereanos, además muy importante. Hoy logra llegar al Congreso de la República, al Senado de la República, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo va a afrontar o a trabajar usted el tema de frontera que tanto nos ha golpeado en Norte de Santander? Bueno, primero que todo agradecer. Llego con muchos sentimientos de gratitud, con mucha humildad, sabiendo y reconociendo que este triunfo se lo debo a Dios. Le agradezco al presidente Uribe la oportunidad y la confianza que me brindó para estar en esta lista y el respaldo además que me brindó. Y a todos y cada una de esas personas que creyeron en este proyecto, que nos dieron su apoyo, porque fueron personas que no son de una maquinaria política, son personas que vienen del sector privado y en todos los sectores, tanto empresarios, comerciantes, taxistas, amas de casa, como la persona del común. Y quiero llegar a trabajar por esta frontera y a ser una digna representante de la mujer norte santanderiana. ¿Cómo podemos, le quería hacer una pregunta, cómo podemos desde el Senado de la República dar como solventar algo esta crisis que ha golpeado tanto nuestra región? Lo primero es reconocer que hay una crisis económica, que el país reconozca una crisis económica para poder tomar unas medidas como de un estado de excepción. Esto significa darle las herramientas necesarias,
tanto a la nación como a los departamentos, para que puedan actuar en unas medidas que favorezcan pues todo el tema humanitario, todo el tema social, de educación, de alimentación. Y lo otro es hacer un plan de choque con una agresiva inversión. ¿Para qué? Para generar empleo, que es lo que en este momento también nos está golpeando bastante. Leía cuando resultó usted electa hace 2 días que iba a trabajar desde el Senado de la República por la mujer y por la familia. ¿Cómo va a construir o cuál va a ser la base de este proyecto que usted va a liderar? La base son mis creencias y valores. Creo en el concepto de familia. Defenderé el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Lo considero por encima del derecho de cualquier pareja. Y como mamá, obviamente, ayudar y generar posibilidades para las mujeres. En 1957 se abre la posibilidad de que las mujeres empiecen a ejercer su derecho al voto. Tantos años, tantas décadas después, ¿cómo ve usted el rol que la mujer desempeña hoy en la política colombiana? Bueno, veo que se ha avanzado mucho, pero también usted hacía claridad, falta todavía mucho porque en 16 años hasta ahora que vuelva la representación de una mujer al Senado, pues quiere decir que nos falta mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, y lo mejor aún, sin dejar de lado los temas del hogar y el tema de los niños. ¿Cuáles serán sus prioridades en el Congreso de la República, entendiendo que usted ya tenía una construcción cuando lanzó su candidatura a la gobernación del norte de Santander, ya tenía un proyecto para esta región? Ahora, ¿cómo estará liderado desde el Senado de la República? Bueno, primero que todo vamos a llegar a mirar lo que son unas medidas económicas especiales, de la mano de Iván Duque, que va a ser nuestro próximo presidente. Queremos convertir a Cúcuta y algunos municipios fronterizos en una zona económica especial. Cúcuta y área metropolitana. Y algunos fronterizos como La Guajira u otros que estén en esta misma situación o en esta misma crisis económica que tenemos. Y es dándoles algunas excepciones tributarias a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque si no se dan a unos 10 años por lo menos, ninguna empresa le va a ser atractivo venir a instalarse a Cúcuta. Aquí tenemos, nada más en la zona de Ureña, cantidad de industria que quedó paralizada, y con estas excepciones tributarias, con estas facilidades, pudieran venir a instalarse a Cúcuta, por lo menos en el sector textilero, daríamos un gran empuje para generar empleo. Y también hay que mirar un régimen tributario especial para disminuir impuestos, tanto a las grandes, las pequeñas, las micros y las medianas, porque se requiere, las empresas están muy golpeadas por los altos impuestos que se le están cobrando en este momento. Precisamente nos hacía claridad a usted hace un momento que la apoyaron grupos empresariales y comerciantes de esta zona de frontera. ¿Cuál es ese clamor que más siente que ellos tienen en el día a día? Bueno, ellos necesitan que el gobierno les dé las facilidades, que el gobierno, en lugar de estar apretándolos, al contrario, se le abran mercados internacionales, como lo han manifestado aquí en Cúcuta, por lo menos el sector textil y el sector del calzado. Lo mismo están todos los otros sectores. Para eso necesitamos 2 cosas. Uno, primero, la conexión, las vías con los puertos, y otro, pues esos incentivos tributarios, y además unas barreras que les den garantía, porque no puede ser, por ejemplo, el sector textilero, que entren los productos de China y que entonces acaben con nuestra industria. Bueno, cambiando un poco de tema, doctora Mila, ¿qué piensa de estos grupos guerrilleros, violentos, bandas criminales que han golpeado tanto a la región, sobre todo del Catatumbo, en norte de Santander? Pienso que siguen un mal ejemplo que dio el gobierno nacional al quedar doblegado ante las FARC, al no defender al colombiano de bien, al colombiano honesto, al colombiano trabajador. Y fíjese que en el norte de Santander se ha incrementado la inseguridad, fíjese que los cultivos ilícitos se incrementaron en un 115%, que de 5 municipios donde teníamos presencia guerrillera, ahora tenemos 12 municipios con presencia guerrillera. Entonces pienso que el gobierno debe ejercer y no doblegarse ante los bandidos.
¿qué se puede hacer desde el Senado de la República? En este caso usted, que va a ser una de las representantes ante el Senado de la República por Norte de Santander, para tratar de luchar, de tener como mano dura contra estos grupos criminales que azotan a Norte de Santander, en especial la zona del Catatumbo. Bueno, yo creo que desde la bancada del Centro Democrático vamos a empezar primero por sacar el narcotráfico como un delito político y volver a penalizar inclusive el consumo personal de droga. Y vamos a muchos otros temas que analizar que hay que reversar. Bueno, y un tema que no hemos tocado, pero que también nos ha afectado fuertemente a Norte de Santander, a Cúcuta y pues a todo el país, y es el tema de la salud. ¿Qué se ha pensado referente a este tema? Bueno, ya hay un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso que se refiere a la transparencia en los servicios de salud y estamos planteando despolitizar la salud, porque realmente esto es lo que le ha hecho daño, la corrupción y la politización de la salud. Y no solamente en la salud, en el SENA, en las universidades, en las cajas de compensación. Eso es lo que acaba con todo. Bueno, doctora Mila Patricia Romero Soto, muchas gracias por acompañarnos, senadora electa además por el Partido Centro Democrático. Sí, pues para mí será un honor representar a los nortesantanderianos. Espero hacerlo bien, de una manera digna, demostrar lo que somos las mujeres nortesantanderianas, trabajadoras, luchadoras, honestas, berracas, echadas para adelante. Y bueno, también ser una digna representante del Centro Democrático aquí en este departamento y trabajar por la unión. Voy a trabajar por la unión de los congresistas de esta región. Históricamente hemos visto que los congresistas, cada uno es por su lado. Yo quiero que hagamos un bloque de congresistas independientemente del partido político al cual pertenezcamos, no solamente aquí, sino con Santander, que yo sé que gestionaremos varios proyectos de infraestructura con Iván Duque y lo vamos a lograr, y Norte de Santander va a volver a renacer. Bueno, ya saben, televidentes y compañeros en estudio, ella fue Mila Patricia Romero Soto, senadora electa del Centro Democrático por Norte de Santander. Los invitamos a ustedes a seguir conectados con toda la programación de Oriente Noticias. Bueno, televidentes, nosotros continuamos con más de Oriente Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en ese análisis que venimos adelantando desde la 1 de la tarde con el objetivo de poder, de alguna otra manera, subsanar algunas dudas que tengamos con respecto a las elecciones al Congreso el pasado 11 de marzo. Hemos hablado de los partidos y por supuesto hemos hablado también de los candidatos. Nos mantenemos en algo muy cierto, y es que se mantuvo arriba o siempre punteando al Partido Conservador y el Partido Liberal en materia de Senado y Cámara. Y hemos estado presentando algunos perfiles con el objetivo de que ustedes también conozcan quiénes están en ese momento como electos por parte de los nortesantanderianos para representarnos en el Congreso de la República. Alberto Castilla. Hemos escuchado algunas cosas en los últimos días en los medios de comunicación, pero eso le corresponde es realmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Justicia, en determinar si sí o no es culpable de lo que lo están señalando. Pero por el momento vamos a ver su perfil. Alberto Castilla logra su segunda credencial como senador por el Partido Polo Democrático Alternativo. Es líder campesino de Norte de Santander. Comenzó como dirigente comunitario en el Comité de Integración Social del Catatumbo y fue concejal de convención en Norte de Santander. Alberto Castilla, de la zona del Catatumbo, una muy buena votación en las elecciones anteriores. Otra vez se presenta como ganador en la zona del Catatumbo. Facilidad de pronto de él hacer su política en esa región de Norte de Santander, a diferencia de los otros candidatos, y eso de pronto le ayudó. Bueno, yo creo que el doctor Castilla tiene los votos diseminados en todo el departamento. Lógico, gana en Acarí, Teorama, San Calixto, donde muchos no pudieron tener votos, pero la votación de él tampoco supera los 4.000 votos en esa región. Al fin y al cabo los votos cuentan, pero el trabajo que él viene haciendo en la ciudad de Cúcuta y el trabajo que él viene haciendo en otras ciudades del país, pues le ayudan a tener una votación un poco mayor incluso que la que sacó en la vez anterior, y por estas cosas de la cifra repartidora, el doctor Castilla vuelve con la misma estrategia y asegura su
su credencial en el Senado de la República. La pregunta ¿es el representante de lo que está pasando en el Catatumbo? ¿Es el representante con temas tan álgidos como la reinserción de la FARC en todo este proceso de paz? ¿Es el senador que debe estar vigilante, si es el que representa el Catatumbo, de todo lo que es la sustitución de cultivos? Y ahí es donde puede tener un protagonismo muy importante para el departamento como canalizador de todas las soluciones que necesita el norte de Santander en la parte norte. Ahora, para nadie es un misterio que siguen los enfrentamientos entre grupos insurgentes, entre ellos, ahora no solo es ejército contra grupos insurgentes, sino los grupos insurgentes por una cuestión de territorio, pues se están enfrentando. El senador Castilla, pues parece ser el canalizador de todas esas inquietudes que hay en la parte del Catatumbo, y vamos a ver cómo es su protagonismo con este nuevo Senado. ¿Cree usted que la comunidad de la zona del Catatumbo se ve reflejada en él? En realidad no hay un seguimiento, es poco mediático, o no sabemos si es que los medios no le están dando la suficiente oportunidad al senador Castilla para que promueva sus ideas. Yo diría que es poco mediático, más bien alejado de los medios, pero sí hay que hacer un seguimiento, Astrid, de lo que va a pasar en el Catatumbo. El Catatumbo en estos momentos es vital para el gobierno nacional, tanto el actual como el que vaya a venir. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la ayuda de los Estados Unidos va a ser medida por lo que esté pasando con la sustitución de cultivos ahí en el Catatumbo. 5.352 votos, en Sí. su gran mayoría del Catatumbo, obviamente. Sí, como le digo, 3.000 en los municipios difíciles de sacar votación, como son Acarí, Teorama y San Calixto, Sí, señor. y los otros 2.000, me imagino que fueron en la región de Cúcuta y su zona metropolitana. Pero también hay que entender que tuvo trabajo político en la ciudad de Bogotá y en otros sectores que le dan esa votación de casi 25.000 votos a nivel nacional. Acarí, Teorama y San Calixto, de esos Ganador, están ahí Sí, en señor. amarillo en el mapa de la registraduría, porque ahí ganó el polo. Pues vamos precisamente a saludar a Jorge Colmenares, quien ya está con el doctor Jairo Cristo, representante a la Cámara electo por Norte de Santander. Jorge, muy buenas tardes. Ya. Muchas gracias, Astrid. Cordial saludo a todos los televidentes y a sus invitados en el set. Pues hoy les vamos a presentar una de las figuras novedosas. Fue algo sorpresivo para muchos, y me incluyo entre ellos, su llegada a la Cámara de Representantes por primera vez. Es un licenciado en química, en física, doctor, magíster, todo relacionado con un tema que muy poco, en mi opinión, abonan la dirigencia política de nuestro país en general, en el tema de la educación. Hoy les presento por primera vez como representante a la Cámara elegido en las pasadas elecciones del 11 de marzo, al doctor Jairo Cristo Correa. Doctor Jairo Cristo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a toda la gente del norte de Santander, a la gente del Gran Santander, que tenemos que trabajar para como piensa el mundo, ¿no? El mundo siempre piensa en uniones y nosotros los colombianos y los latinos siempre pensamos en segmentarnos. El mundo piensa en la Unión Europea, el mundo piensa en los grandes bloques y los colombianos siempre pensando en segmentarnos. Por eso tenemos que conseguir el Gran Santander, que es muy importante para el desarrollo de la región. Y en un tema educativo que es como, no sé si usted piensa igual, pero es como secundario, que no debería serlo, ¿no? A partir de ahí, de la educación, es donde una sociedad se puede desarrollar. La educación es el único elemento que se tiene para transformar. Cuando nosotros hablamos de equidad, la equidad es como darle una igualdad a todos, y yo cuando pienso en educación pienso en equidad. La educación es la única que nos permite ese elemento de equidad a la sociedad. Por eso desde el Congreso vamos a mirar cómo transformamos el pensamiento del país desde lo educativo. Porque así como estamos en este nivel educativo, sobre todo la básica, primaria y secundaria y la universitaria, ¿hacia dónde vamos, en su opinión? Vemos una educación repetitiva, una educación bancaria, una educación donde solamente estamos pensando
de pronto en elementos muy escolares. Tenemos que pensar en una educación que rompa escuela, que rompa muros, una educación que rompa hasta muros mentales, una educación que transforme verdaderamente y que dé elementos fundamentales para que haya un verdadero cambio en el país. Y yo creo que países de América Latina como Chile y México lo han pensado, lo han expuesto y vemos cómo nosotros en Colombia lo podemos aplicar. Yo creo que cuando yo como un ciudadano de frontera veo dos elementos fundamentales, veo a Colombia y veo a Venezuela y nosotros los ciudadanos de frontera podemos comparar. Venezuela es un país donde su riqueza está en los minerales, en el suelo. La riqueza de nosotros los colombianos está en su gente. Y yo creo que eso es muy importante y un pueblo con educación va a transformar y va a permitir mejoramiento porque la riqueza de nosotros los colombianos está en la gente. Y que se masifique ese nivel, ese alto nivel educativo, se masifique, sea más popular. Aquí en este país las universidades privadas, y son muy pocas las que tienen unos estudios de avanzada, y son muy pocas las que tienen acceso a ello, que se masifique sobre todo en las regiones. En Norte de Santander, ¿cómo ve usted, digamos, el nivel universitario? A ver, en el tema de lo que es la Ley 30 del 92, todo lo que tiene que ver con educación superior en Colombia hay que hacer una transformación. Considero que la Ley 715 de 2001 transforma la educación preescolar básica y media en Colombia, puesto que se le asigna un recurso por alumno atendido. Hay unas tipologías para el país y se le da un valor de tipología a cada estudiante. De esta misma manera tenemos que pensar la educación superior, no una educación superior como la que está concebida hoy, donde las grandes universidades se quedan con más de la mitad del presupuesto. Tenemos que, como dice, cuando se le hizo la reforma a las regalías, que se habla de que la mermelada tenía que alcanzar para todo el pan, considero yo que fundamentalmente los recursos de la educación superior deben alcanzar para todos. No solamente se debe quedar concentrados en universidades importantes del país, no, tenemos que llevar la universidad a la región y es muy importante que cuando hablamos de región miremos la Universidad Francisco Paula Santander y la Universidad de Pamplona. Tenemos que transformar y tenemos que hacer una conexión desde el mundo productivo al mundo académico. Por ejemplo, en mi cabeza estoy pensando una reforma de la Ley 30 donde podamos mezclar los elementos productivo y academia. Las diferentes facultades, por ejemplo, las facultades de educación del país deben ser miembros asesores del Ministerio de Educación. Las facultades de ingeniería del país deben ser órgano asesor del Ministerio de Transporte, deben ser órgano asesor de la ANI. ¿Para qué? Para poder conectar la productividad y la academia. ¿Qué es lo que pasa en este país? Hay divorcio total. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante de la Facultad de Educación sale de último grado, de último nivel, a hacer sus prácticas, porque a mí me pasó cuando estudié mi primera carrera. Yo soy licenciado en Biología y Química y también soy abogado. Pero cuando yo terminé mi primera carrera y fui a hacer mi pasantía en un colegio de Cúcuta, cuando en eso se calificaba con letras A, B, C a los estudiantes de preescolar básica y media, y en la universidad se calificaba 1 a 5. Entonces uno le dice a un estudiante, si se porta mal le coloco un 1 y el estudiante se quedaba como... Entonces es el divorcio que existe entre la productividad y la universidad. Ahora, representante, perdóname interrumpirlo, también quitar, y muy brevemente en esta respuesta, quitar ese pensamiento del posuniversitario de salir a buscar coloca, como se dice coloquialmente, a buscar puesto y sobre todo en el sector oficial. Claro, yo creo que mire, hay un elemento muy importante allí y es la ley 1429, la que llamamos la mal llamada ley del primer empleo. Después de que se le da al muchacho un año de preescolar, 5 años de primaria, 6 años de bachillerato, 5 años de universidad, 1 año para que haga la tesis y el Estado le ofrece la ley del primer empleo. No, tenemos que ofrecerle la ley de mi primera empresa. Por eso vamos a hacer una reforma a la ley 1429 que permita que el estudiante pueda generar su primera empresa. Mi primera empresa, por ejemplo, programas de Impulsa, Colciencias, toda esa riqueza que tiene el país y se gastan en investigación, no, tenemos que gastarla en esa gran oportunidad que tienen los jóvenes de hacer empresa, mi primera empresa. Hagamos una pausa primero, le agradecemos esta primera parte, doctor Jairo Cristo. Vamos de nuevo con nuestra compañera Astrid en los estudios de Canal Tron en Cúcuta. Jorge, muchas gracias entonces por esa entrevista y por supuesto más adelante nos veremos nuevamente para continuar con la parte final de ese encuentro que usted tiene en ese momento con el doctor Jairo Cristo, representante de la Cámara electo por Norte de Santander. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más, con la parte final de Oriente Noticias. Bueno,
Bueno, televidentes, continuamos con más de Oriente Noticias. Estamos ya llegando a nuestra parte final. Por eso queremos entregarles a ustedes los perfiles de las otras personas que fueron elegidas para el Congreso de la República, entre ellos el doctor Wilmer Carrillo por el partido de la U. Vamos a ver el perfil y rápidamente hacemos un análisis. Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza milita en el Partido de la Unidad Nacional, fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander y luego dio el salto a la Cámara de Representantes en el 2014. Este ya es su segundo periodo como congresista norte santandereano. Una de las votaciones más altas a nivel nacional por el partido de la U y también en Norte de Santander por el partido de la U, pese a que el partido de la U no le fue tan bien a nivel nacional. Parece como si tuviéramos una historia aparte. El partido de la U vive un descalabro, primero investigados a nivel nacional, pero logra mantener sus curules. La gente pensaba que iba a perder 10, 15 curules para castigar al presidente Santos por lo que arrojaban las encuestas. Sí, claro. Pero no, el partido de la U alcanza a mantener una representación tanto en Cámara y Senado, no la mejor ni la que esperaban, pero que lo salva de esa posible hecatombe. Y parece que aquí en el norte de Santander no se sintió, con el caso con excepción del caso de Manuel Guillermo Mora, el fenómeno del partido de la U, porque en Cámara de Representantes se da un fenómeno local, que es el fenómeno de Wilmer Carrillo, apoyado por un movimiento que él ha organizado de carácter local, y ese movimiento coloca una votación alta. Entonces es un hecho aislado dentro del partido de la U a nivel nacional y se presenta aquí en el norte de Santander. En Senado no pasó lo mismo, pero en Cámara sí se ve fortalecido Wilmer Carrillo y también ha manejado un perfil poco mediático. Se ve que su trabajo de campaña se hizo más en los barrios y ahí está el resultado. Pues vamos a saludar nuevamente a Jorge Colmenares porque él continúa ya con la parte final de la entrevista al doctor Jairo Cristo, quien es representante electo a la Cámara de Representantes, valga la redundancia, por Norte de Santander. Jorge, continúe usted, por favor. Astrid, muchas gracias de nuevo. Volvemos con la invitación que le tenemos al nuevo representante a la Cámara, Jairo Cristo Correa, de apenas 46 años, además de sardino para la dirigencia política. Doctor Cristo. Pues yo creo que cuando un hombre ha cumplido 40 años, yo siempre veo la edad como una montaña, ¿cierto? Y la cima de esa montaña son los 40 años. ¿Qué le permiten a uno los 40 años y qué le permite a uno la cima? La cima le permite a uno ver qué ha hecho y qué le falta por hacer. Entonces, yo creo que es una buena edad para entrar en política porque puede uno ver qué ha hecho en la vida y qué le falta por hacer para poder cumplir su misión. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una misión en el mundo. Y cuando uno cumple 40 años como que comienza a centrarse más en dejar de pensar en el tener y comenzar a pensar en el ser. A propósito de educación, de la niñez, de la formación de los pequeños colombianos para una generación, una mejor generación, hay un tema sensible que ha traído polémica en diferentes regiones del país y que de pronto, con tanto escándalo de corrupción en todos los sectores de la vida nacional, pues no se le da la importancia que se requiere, y es el sensible tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Jairo Cristo, muy sensible. ¿Usted qué quiere hacer con el instituto? ¿Qué pretende llegar a hacer cuando se siente en esa curul? Bueno, yo creo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una institución creada, creo que si no estoy mal, en la década de los años 70. Para su época fue muy bueno, pero ¿qué hay que hacer? Hay que transformarlo. Yo creo que a Colombia le hace falta un Ministerio de lo Social, y el Ministerio de lo Social es el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia es fundamental porque va a desarrollar este país en lo social, en el ser, en lo que hablamos hace un momento. Considero yo que el Ministerio de la Familia va a permitir que toda la inversión social que hace el país en los diferentes institutos, DPS, Familias en Acción, se consoliden en uno solo. Y es importante que consolidemos eso a través de un Ministerio de Familia y 3 viceministerios fundamentales en ese ministerio. Un viceministerio de la niñez, que es fundamental, un viceministerio de la mujer para darle equidad a la mujer, que es fundamental, y para allá vamos todos. Como decía mi mamá cuando se estaba arreglando, yo le decía, mami, ¿para dónde va? Decía, para vieja. Pues para vamos todos. Entonces, un viceministerio del adulto mayor. ¿Para qué? Para que esos 3 elementos, esas 3 poblaciones tengan una inversión social verdadera. Por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro que existen en Colombia, las de Exal,
es fundamental generar una superintendencia a lo social. ¿Para qué? Para que haya una verdadera vigilancia. Usted ahorita tocaba un tema fundamental en América Latina, siempre se ha tocado el tema de la corrupción. También tenemos que mirar ese aspecto, el tema de corrupción, que muchas veces es utilizado por organismos podríamos llamarlos de mal llamados de izquierda, porque en Colombia no existe una izquierda verdadera. Es una izquierda que piensa en ellos, es una izquierda grupal, como quítense ustedes los que están para colocarme yo y hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos pensando en ese tipo de izquierda, hablamos de corrupción. ¿Para qué? Para decirle, como le decían a los venezolanos, la Cuarta República no hizo nada, pero la Quinta tampoco. Entonces, ustedes están en un mundo de corrupción, pero ahora ¿qué están viendo? Una peor corrupción. Entonces, no podemos dejar caer los colombianos en un sofisma de la corrupción y decirle que quiénes son corruptos y quiénes no son corruptos. Yo creo que después de pasar un proceso electoral, comienza uno a mirar dónde está la corrupción. Cuando uno comienza a mirar un proceso electoral donde es un proceso bastante difícil, bastante complicado, que uno pues tiene que meterse en el sistema de la democracia colombiana, que es una democracia pues es una de las más sólidas de América Latina, pero también con sus errores garrafales, porque después de uno pasar un proceso electoral donde uno dice, ¿por qué yo me metí en esto? O sea, el tema de compra de votos, el tema de la falta de conciencia electoral que tienen los colombianos, cuando usted llega a una comunidad y usted tiene que tener, que le sacan la fórmula médica, que le dicen que hay que arreglar la carretera, que le dicen que hay que comprar tantos mercados, donde le dicen que el voto vale 50.000 o que el voto vale 100.000. Entonces, todos esos elementos de corrupción es cuando uno comienza a mirar, bueno, ¿dónde está la corrupción? Hay que cambiar eso. Yo invito a que todos los colombianos comencemos a transformar y desde eso vamos a empezar un tema que es fundamental. Yo creo que es fundamental hacer una reforma, no en un voto obligatorio, como de pronto algunos países de América Latina lo han pensado. Sí. A propósito de reforma, y lo interrumpo, doctor Cristo, la segunda vuelta presidencial, ¿hay que eliminarla? No, yo creo que la segunda vuelta es importantísima, porque tenemos que tener un presidente consolidado, con mayorías, no un presidente que de pronto, como tiene la democracia, 5 o 6 candidatos en primera vuelta. Es fundamental que haya segunda vuelta. Pero ha servido también como especie de método como para que la clase parlamentaria consiga más cosas, haciendo ver que apoya en la primera vuelta, por ejemplo, lo que pasó con Juan Manuel, el presidente de la República. Perdió en la primera y en la segunda sí ganó. Ahí empezaron las mermeladas, a hablarse de todo tipo de cosas. Mire, yo creo que este país y el próximo Congreso lo vamos a experimentar. Gracias a Dios yo me hice el bypass y no tengo diabetes. Pero el Congreso que termina, viene un proceso de reelección presidencial. Nosotros no vamos a vivir un proceso de reelección, o sea, no vamos a tener un presidente pensando en que el primer gobierno tiene que hacerlo bien y en la mitad va a tener que dar mermelada para volverse a reelegir. No, nosotros, como ya no hay reelección en Colombia, vamos a tener un Congreso diferente y pensando diferente. Listo, doctor Carlos Cristo, yo le agradezco mucho, disculpe la deferencia de habernos aceptado en su casa en el municipio de Villa del Rosario. Él es Jaime Cristo Correa, nuevo representante de la Cámara, 46 años, de Cambio Radical, o sea, posiblemente puede tener presidente de la República, eso también nos ayudará. Volvemos a estudio con Astrid. Buenas tardes. Jorge, usted muchas gracias por esa entrevista y por supuesto por tenernos a todos nuestros televidentes y a nosotros mismos informados sobre lo que está pasando con nuestros representantes, nuevos representantes. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, qué rico tenerlo nuevamente acá en Oriente Noticias. Astrid, gracias por este análisis, un delicioso domingo y que la pasemos bien con el TRO. Claro que sí, así es, y el llamado también a los representantes a la Cámara y a los senadores de Norte de Santander. Amen su tierra, luchen por su tierra, para que dentro de 4 años nuevamente tengan el apoyo de los habitantes de esta región. Televidentes, a ustedes como siempre, gracias por estar con nosotros. Los dejo con toda la programación preparada como siempre por el Canal TRO. Buena tarde. Canaltro.com